Estamos con el señor Eduardo Santín. Afortunadamente para él, último día de la semana. A nosotros nos falta uno más todavía. Uno. Qué suerte que tiene alguno, ¿no? Y también estamos con invitados que están junto a Eduardo Santín. Estamos hablando de la doctora Carpinetti, ya una amiga de la casa. Y estamos con Castro, que es integrante de la CETEP. ¿no? Vino otro compañero. Vino otro Nicolás, soy integrante de la CETEP también, pero no pudo venir Castro. Bueno, listo, me pasaron mal la información. Mandale saludos acá. No, porque cambió, Claro. fue de último momento. Parece que no le conocemos la cara. Y bueno, yo digo, queridos invitados y Eduardo, la Cámara Nacional de Seguridad Social allana el recurso contra la reforma previsional. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros en diciembre del año pasado, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, encabezada por Esteban Castro, junto al patrocinio de Juan Grabois, quien les habla, y Cristian D'Alessandro, también otro habitué de la casa, presentamos un amparo en el Fuero de Seguridad Social, solicitando que la justicia de ese fuero declare la inconstitucionalidad de la reforma que ya había tenido media sanción en Senores y que se estaba discutiendo ese día, el jueves 14, porque lo presentamos el 14 de diciembre, y que estaba pronta a discutirse en diputados. Ese día la sesión fue suspendida. Recordemos que hubo un contexto de movilización popular que se manifestó contra la reforma muy importante, que fue reprimida. Se pasó un cuarto intermedio, se volvió a sesionar el 18 de diciembre, el lunes. Finalmente se aprobó en la madrugada, también en un contexto de criminalización de la protesta social, de represión y de una gran manifestación popular en contra de la reforma que, como dije, finalmente fue aprobada. Ese recurso se sostuvo, fue tenido como válido por el juez Strasser. Es un juez Strasser que es un juez subrogante, o sea, no es un juez natural para entender en el asunto, y que además al día de la fecha, y en ese momento particularmente, pero también al día de la fecha, está esperando ser designado con el aval del gobierno como juez titular. Esa situación... Lo que hubo un recurso de queja ante la Cámara, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El juez Strasser nos admitió el recurso de amparo, pero se expidió contra la medida cautelar que habíamos presentado el jueves 14, que era que se suspenda la sesión porque de aprobarse la ley se estaba consagrando un daño y un perjuicio que iba a ser de difícil reparación ulterior, que es lo que estamos viviendo hoy. El juez no admitió nuestra cautelar, sí admitió el amparo. Después tuvimos una serie de desencuentros en algunas audiencias, en una audiencia particular que mantuvimos con él, y sumado a que era un juez que estaba esperando la designación de su titularidad por parte del gobierno, y sumado a que había sido un juez que había intervenido, por ejemplo, en la cuestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en contra de pretensiones semejantes a la que nosotros estábamos planteando, planteamos que era un juez que debía, que cabía una recusación para que él entienda en esta causa. Planteamos la recusación y también planteamos que era inconstitucional una acordada de la Corte que implica que todos los amparos colectivos que se presenten los debe resolver ese juzgado como fuero de atracción. Entonces planteamos su recusación por un lado, porque entendíamos que había una violación a la garantía de juez natural, que no era un juez imparcial, porque estaba esperando ser designado con el aval del gobierno como juez titular, y la inconstitucionalidad de que sea el juzgado que atraiga todos los recursos que se presenten en todas las jurisdicciones del país en esta materia. ¿Y la Cámara dio lugar? No, ¿qué pasó? Él nos rechazó ese recurso, Strasser. Estamos hablando casi de una actitud, ¿no?, más propia del despotismo ilustrado que de un sistema de garantías constitucionales y de control de un poder sobre otro, pero finalmente la Cámara, después de 3 meses, la semana pasada nos admitió el recurso de apelación. ¿Qué significa esto? Que hoy la Cámara de Apelaciones del Fuero de Seguridad Social tiene las llaves para allanar el camino para que se trate lo que planteó la CETEP en el amparo de diciembre, que es la inconstitucionalidad de la reforma previsional. Es decir, que la Sala 3 de la Cámara tiene que resolver la recusación de Strasser, tiene que resolver que no sea el fuero de atracción ese juzgado, sino que en el resto de las jurisdicciones del país puedan tratar los jueces federales esta temática sin que esto sea remitido a la ciudad de Buenos Aires, y finalmente abrir el camino judicial para que la justicia se expida sobre este hecho que ya queda claro después de las liquidaciones de marzo
y de abrir, que es una ley inconstitucional, inconstitucional por el perjuicio que generó. ¿Qué pasa con la reforma? ¿Cómo Claro. repercute A ver, en los jubilados? Eduardo fue legislador, además, que nos va a allanar un poco el camino. La realidad es que mientras pasa esto, es decir, la realidad, los jubilados, los pensionados, los que tienen asignación universal, los discapacitados, es decir, están perdiendo entre 8 y 9 puntos de su salario. Así que, digamos, uno que gana la mínima está perdiendo 1.000, 1.050 pesos por mes. Digo, esto es una barbaridad. Le han metido la mano en el bolsillo a los sectores más desprotegidos de la sociedad, simplemente para resolver un problema de caja. Entonces, digo, el hecho es que es muy importante esta presentación que ha hecho la CETEP. Digo, porque hay muchas presentaciones, como decían recién, digamos, la realidad es terrible que un juez que está esperando que lo nombren, porque no está firme en su lugar, Claro. que está esperando que lo nombren, falle en contra del Poder Ejecutivo que se lo tiene que nombrar. Entonces el tipo hace buena letra, es decir, entre comillas, y en definitiva termina condenando a 18 millones de tipos a estar en situación más difícil. Entonces, ¿Vos querés decir que hace buena letra porque en virtud de esos fallos puede llegar a lograr el nombramiento? y bueno, hace para eso, por lo menos intenta. Digamos, Es lo que hizo en diciembre, por yo lo menos. creo ¿no? que lo van a tener así. Lo van a tener así hasta el resto de su vida, porque la forma de tenerlo dominado al juez es no nombrarlo. El día que lo nombren es, digamos, teóricamente es independiente. Mientras no lo nombren, lo tienen agarrado como, ¿viste? Como llevas al perrito a pasear, Sí. que lo llevas con la correa, Claro. así lo tienen. ¿Y la CETEP cómo tomó esto? ¿Cómo estás? No, ¿cómo están? No, la CETEP interviene porque en realidad los universos más afectados por esta medida, por ejemplo, asignación universal por hijo o pensiones no contributivas, son sectores de los más excluidos de la sociedad, digamos, que están nucleados en las organizaciones de la economía popular, que son gente que inventó su trabajo para poder sobrevivir, salió a cartonear, a vender en la calle y tenía una ayudita con la asignación universal o con las pensiones por discapacidad, etc. El impacto de esta medida era una medida más que venía a golpear a los sectores más humildes de esta sociedad, que desde 2015 en adelante la mayoría de la medida de ajuste y de golpear a los sectores sociales fue para los sectores más flacos de nuestra sociedad. En el caso de la reforma jubilatoria, yo creo que es la expresión más clara de todo eso, porque golpea a los más chicos por un lado, cuando hablamos de la asignación universal por hijo, y a los más adultos y grandes por el otro lado, al mismo tiempo que siguen avanzando en políticas de liberarle la carga impositiva al sector agroindustrial, por ejemplo, sectores que no aportan nada en la generación de empleo cuando todos coinciden, desde el PRO hasta la oposición, por todo lado coinciden que el problema central en la Argentina es la falta de empleo. Entonces, mientras le dan la libertad a los sectores que menos empleo generan de acumular y acumular riqueza, por el otro lado ajustan en el bolsillo de lo más humilde, lo cual se traduce en miseria ya directamente. No estamos hablando de pobreza. O sea, golpear sobre los pobres es generar miseria, hambre, es generar... Y si se logra la inconstitucionalidad de la ley, ¿le van a devolver la plata a la gente? Bueno, debería pasar. Eso es lo que nosotros ¿Te puedo tenemos que contestar lograr yo? que... contestar? Debería pasar. Chan. No, Sí, debería pasar debería- eso. Claro. Es una No. sentencia que hay que ejecutarla Claro. en el sentido de que Claro. sea retroactivo, retroactiva la cuestión. Como decía aquí el licenciado doctor, Eduardo, el ingeniero. ingeniero, y Nicolás, el universo de afectados, fundamentalmente en los deciles más humildes de la sociedad, implica a una buena parte de la sociedad argentina. Entonces, en realidad, el ahorro y el ajuste que se produjo con la ley de reforma previsional no solamente es inconstitucional porque afecta a derechos consagrados en la Constitución Nacional, sino que es una caja de utilización política para el gobierno que lo que produce es volver lentamente al camino de la capitalización, o sea, al camino de las AFJP que cuando se sanciona la ley de movilidad jubilatoria y se genera el plan de inclusión previsional, la mal llamada moratoria, se construyó una real reparación histórica. La reparación histórica no es la que estableció el gobierno en julio del 2016. La reparación histórica de julio del 2016 es el camino a volver al sistema de capitalización. Reparación histórica fue cuando cientos de mujeres trabajadoras domésticas que implican una buena parte de las mujeres que trabajan o mujeres que históricamente han trabajado a realizar tareas de cuidado en su casa y que nunca se les ha sido reconocido un salario, se han podido
jubilar con la mínima. Eso fue la reparación histórica verdadera. Esta mentira que vivimos desde julio del 2016, sumado a la reforma previsional del 2017 y sumado al plan que tienen de reforma integral de la seguridad social, es hacer negocio con nuestros derechos. Gabriela, ¿Sabés gracias. qué? Digamos, Sí. una sola cosa más. Digamos, no solamente le metieron la mano en el bolsillo a 18 millones de ciudadanos argentinos que le sacaron la plata, sino que se la sacaron al comercio, a la industria, porque 18 millones de tipos, es decir, perdieron esos 100.000 millones para poder consumir. Entonces, por lo tanto, eso genera desocupación, genera cierre de negocios. Digo, porque es muy amplio este tema. Cuando vos le sacás a los sectores que consumen todo 100.000 millones de pesos, en definitiva, afectás a toda la economía media de la Argentina. Y me lo van a sacar a mí cuando me jubile yo. Dale, eso, exactamente. Gracias, Eduardo. Dale, Gracias, dale. Gabriela. Gracias, Gonzalo. Abrazo grande para toda la gente. Gracias.